Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre temas que ustedes nos han solicitado, como por ejemplo, ¿qué tiene que ver el islamismo fundamentalista con la Agenda 2030? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay relación o no hay relación? También vamos a conversar sobre otro tema que ustedes han solicitado a través de los comentarios y de su participación en el super chat. Es un tema que ha generado bastante preocupación porque fue un hombre que participó como alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos, embajador, y ocupó cargos importantísimos del Departamento de Estado, pero a la vez era un espía del régimen cubano. ¿Hasta qué punto puede pensarse que el gobierno de los Estados Unidos está infiltrado por agentes de los regímenes más hostiles contra los Estados Unidos, que no solamente es Cuba? Se está hablando también de China, de Rusia, de Irán y por supuesto de Venezuela. Hay funcionarios que están vinculados a estos regímenes y no han sido detectados por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Está fallando el sistema de inteligencia de los Estados Unidos? ¿O es que los cubanos o los venezolanos o los rusos lo hacen muy bien? ¿Hasta qué punto estamos en capacidad de detectarlo? Y por supuesto, de agarrarlos como ocurrió con el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia y en otros países, el señor Víctor Manuel Rocha, que está en estos momentos siendo procesado. Todos estos detalles los vamos a conversar con el doctor Julio Chilin, a quien ustedes también han solicitado. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a todos nuestros amigos de Distrito TV. Mil gracias por estar con nosotros, al igual que todos los miembros de nuestro canal de YouTube y de Rumble, así como también todos los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, todos los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Y un agradecimiento especial a todo nuestro equipo técnico y a nuestros moderadores que hacen posible que llevemos día a día nuestro programa de Sin Filtros y Sin Censura. Ahora sí vamos a darle la bienvenida, doctor Julio Chilin, bienvenido una vez más a nuestro canal. Un placer, Amy, por estar contigo y con tu gran audiencia. Doctor, un tema recurrente que a mucha gente pues no entiende, le genera preocupación y nos han llamado para que hagamos un programa con usted para que responda esa vinculación, si es que la hay, entre el fundamentalismo islámico y todo este modelo que se está expandiendo a lo largo y ancho del globo en conjunto con la famosa Agenda 2030, que muchos de los que se han dedicado a estudiar este tema pues señalan claramente que tiene tanto poder que es capaz de quitar gobiernos, de poner gobiernos, de decidir las leyes, de romper la soberanía de los países y también de imponer políticas públicas a nivel mundial. Adelante, doctor. Te doy las gracias, May, por primero a tu audiencia, por tener el ojo clínico acerca de un punto que es tan importante y escapa el radar de muchas personas, de muchos países, por lo menos en cuanto a sus expresiones públicas y la política que siguen. Pero es muy importante y bueno, me siento privilegiado que me pidas tocar este tema porque realmente es un frente muy desatendido, el islamismo y la relación que tiene con el globalismo, el internacionalismo, que ahora recién con la invasión islamista a Israel y la reacción de la izquierda a través del mundo está pues poniendo sobre el tapete y llamando la atención acerca de este fenómeno. Y yo creo que eso en un sentido es algo beneficioso de esta gran tragedia, en el sentido de que está despertando a muchos que no veían ese vínculo y ese vínculo existe. Primero, cuando hablamos de lo que parecería ser puntos de no entendimiento, porque
el islamismo, el islam, los musulmanes parecerían, pues, no quitando la parte del comercio, ¿no? ¿Verdad? Pues parecerían no tener mucho en común con los planeadores, los organizadores de cuerpos como las Naciones Unidas que buscan la centralización de poder, ¿no es verdad? Y han escogido varios lemas que hay que entender, y en esto vemos los mismos modelos, las mismas tácticas que el comunismo internacional fue utilizado desde que llegaron al poder en 1917, acerca de los internacionales y los movimientos para decir la Comisión de la Paz, movimiento de Iglesias Unidas, o sea, una serie de corrientes que suenan atractivos, organización para la paz eterna, lo que sea, todo esto, y sin embargo eran frentes subversivos para promover el marxismo, sin embargo, era presentado con otro rostro. Bueno, la Agenda es exactamente lo mismo. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver el marxismo con la Agenda 2030? Y prefieren ver esto entre globalistas y no globalistas, o globalistas y patriotas, o globalistas y nacionalistas. Pero primero tenemos que siempre mantener en cuenta que doctrinas sociopolíticas son dinámicas, o sea, van en transición. O sea, el capitalismo, ¿verdad? Que es un concepto socioeconómico, no es un fenómeno estático. O sea, el capitalismo se ha, se ha reproducido, tiene diferentes corrientes. El capitalismo concesionario, o sea, lo que en inglés se llama el crony capitalism, es muy diferente al capitalismo competitivo, al capitalismo de pleno libre empresa. O sea, hay que entender el capitalismo de Estado, la verdad, lo que vimos con Lenin en la nueva política económica, ese experimento que duró pocos años, pero fue lamentablemente lo que salvó la revolución bolchevique. Es una expansión de lo que es una expresión de lo que hay en China, ¿no? ¿Verdad? Porque el Estado es quien designa los mercados, quien da el acceso al crédito, a la financiación, quien aprueba las empresas que entran, quien pone las exigencias de producción, porque en China siguen habiendo planes de producción. Podemos decir, y por eso es que digo que es dinámico, que se transitaron mucho más al modelo corporativista del fascismo, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que lo estamos viendo, pero el marxismo siempre nos da ese terreno por la prioridad que el propio Marx le dio a la praxis, o sea, a la práctica. Él se cansó de decir, nada más que tienen que leer la tesis de Feuerbach para comprender que él básicamente se burlaba de lo que iban a estar pregonando solamente en lo teórico, que lo que importaba es, de acuerdo a lo que él decía, la práctica revolucionaria, o sea, lo que se pone en práctica. Y la práctica hay que tener un cierto pragmatismo para la supervivencia. Este fue el argumento de Lenin en 1921, esto fue el argumento de Deng Xiaoping cuando en China inició las reformas económicas. Entonces, hay que entender que dentro del propio marxismo el terreno abarca para poner la praxis. Cuando ya entonces entramos en lo que pensadores marxistas como George Lukács, Antonio Gramsci y el grupo del Colegio de Frankfurt alemán le dio primacía a la cultura, que había que controlar la cultura, los medios de producción culturales, para entonces poder llegar al comunismo. Pues ya la dinámica cambió de todo, porque en eso estaba el entendimiento de que, bueno, los medios de producción realmente es irrelevante titularmente a nombre de quién está. Si el gobierno, el Estado dictatorial lo puede controlar, pues
¿Te das cuenta? Eso se puede hacer. Esto también lo dijeron los fabianos, que siempre fue un punto de diferencia con los marxistas de la época de Marx y Engels, de que estaban perdiendo tiempo haciendo hincapié en ciertas cosas, sobre ciertos detalles, cuando lo importante es coaptar incluso industrias, gobiernos, y llevar y centralizar el poder, que repito, el comunismo siempre fue internacionalista. Entonces volvemos a una institución como, y caemos en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ha sido un instrumento de la izquierda radical y ha buscado todo tipo de banderín para buscar la centralización. Primero, es un fraude extraordinario. La Agenda 2030, esos 17 metas para buscar y cumplir con los 5 objetivos, reducir la pobreza extrema, eliminar la desigualdad, de promover la camaradería, ayudar al planeta, promover la paz. Todo esto son, pues, eslogan muy atractivos, pero bueno, cuando dicen promover la desigualdad, no están hablando de igualdad ante la ley. No, en lo absoluto. Están hablando, y por eso es que vuelvo, y para esas personas que tal vez discrepan de que dicen, no, esto no tiene nada que ver con marxistas, es que todas las herramientas de la cual se sustentan todo lo que están promoviendo, sí depende de corrientes marxistas del Colegio de Frankfurt, de Antonio Gramsci, y de postmodernistas que todos son y fueron los que han partido marxistas, como Michel Foucault, por ejemplo, Derrida, todos eran marxistas. Y ya entonces el postmodernismo liberó de cualquier tipo de formalidad ideológica al decir que todo es concepto e interpretación. Entonces, pues, ¿qué es lo que recomienda la Agenda 2030 para lograr sus objetivos? Primero, y aquí es donde voy porque es un gran fraude, porque ellos te dicen que todo lo que están, tanto para ayudar al planeta, como para promover la desigualdad, como para reducir la pobreza, estimular la camaradería y buscar una paz. Todo se sustenta de que ellos están rigiéndose por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, ya de ahí quedan descalificados en un sentido moral y en un sentido práctico, porque las Naciones Unidas tiene en su seno los regímenes que más violan los derechos humanos. Entonces, y participan en todos estos foros, son parte de su gobernanza, de modo de que por sí mismo se ha neutralizado y ha firmado su sentencia de muerte. O sea, no tiene ninguna razón de ser ni nada que provenga de esta institución. Si ellos dicen que proviene y que la base de todo lo que ellos hacen es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bueno, ahí está Cuba, ahí está Venezuela, ahí está China, ahí está Irán. O sea, en la lista, ahí, puedo seguir, y todos violan descaradamente la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de modo que la Carta Fundacional de esta misma institución que está promoviendo, ¿no, verdad? Este tipo de agenda para centralizar el poder a través del mundo, porque esto entonces le quitaría, y esa es la intención, a naciones particulares rutas que pueden tomar diferentes y que no estén subordinadas al control central de las Naciones Unidas. Pero es que ya, de hecho, esa agenda, la propia organización, no tiene razón de ser si ellos están expresando que todo lo que salga de la Agenda 2030 está bajo el amparo. Es como la Declaración Universal, es como en esencia su Biblia. Bueno, entonces es como tal vez el Corán para el Islam. Es un yihad, es una guerra liberticida. Así que no tiene ningún sentido que ningún país libre, democrático, ni siga la Agenda 2030,
ni tampoco debería ni siquiera pertenecer a las Naciones Unidas, porque es un sin sentido y lo único que establece es equivalencia falsa. Entonces, la primera misión que tienen las Naciones Unidas, o sea, esta campaña para centralizar el poder global, es destruir la civilización occidental. Tienen que destruir la civilización occidental, que esto incluye el cristianismo, el judaísmo, los valores judeocristianos, instituciones que de ahí salen como el sistema democrático, la noción de la igualdad ante la ley, la defensa de derechos naturales, que son la forma más enaltecida de los derechos humanos. Tienen que destruir todo este mundo, el concepto de familia, el concepto de nación, que es lo que le da cohesión a grupos que tienen una identidad en común. O sea, se puede promover valores universales por medio de naciones que defienden sus propios mecanismos de identidad, no buscar en el nombre de una inclusión. De inclusión no tiene nada, porque más bien es excluir a todos ellos que consideran son los explotadores. Y aquí volvemos al marxismo, que siempre te darás cuenta. Y repito, yo invito a los que ven esto como una división entre globalistas y patriotas, nacionalistas y no globalistas, para que vean el sostén epistemológico, o sea, el sostén filosófico de todas estas corrientes, y te das cuenta que es corrientes marxistas que te llevan a promover la teoría crítica de la raza, la teoría crítica postcolonial, que es lo que estamos viendo ahora con toda esta locura desenfrenada a favor de Palestina, de los palestinos. Los palestinos no existen como identidad, es una zona geográfica, no existen como identidad. En su época habían judíos palestinos, había cristianos palestinos, había musulmanes palestinos, pero no era una entidad como nación, no. Era una provincia determinada por mucho tiempo de Siria, después bajo el control de Jordania, bajo ningún concepto tiene una identidad nacional, pero lo quieren crear, y esto lo creó la Unión Soviética como una forma de promover la teoría crítica postcolonial, que de nuevo es un fundamento marxista que coloca explotadores y explotadores entre los colonizadores y los colonizados. Entonces siempre estamos viendo que la prueba de esta la ves constantemente. Están promoviendo ideología de género, están promoviendo teoría crítica queer. Sin embargo, el feminismo, de la cual tiene una relación extraordinaria con la ideología de género y la crítica queer, ¿dónde está en la defensa de las mujeres israelíes? ¿Dónde está en las mujeres musulmanas que padecen a diario los abusos de un sistema opresor? ¿Dónde están? No lo vas a encontrar, desaparecido. Porque todo esto es ideológico y todo es, de nuevo, amparado por tesis marxistas. Así que por eso es que hay que entender y no separar nunca que la agenda globalista es una versión más sofisticada del fabianismo, ¿no es verdad? Que tenía todo en común con el marxismo, excepto la metodología para llegar ahí. Y ahora lo estamos viendo. El clima, por ejemplo, es otro fenómeno. Entonces, el matrimonio con el Islam lo hace por medio de diferentes tesis, por medio de la tesis de postcolonial. Estamos viendo ahora con esta defensa de una Palestina como si eso fuera algún momento algo. O sea, los romanos inventaron, cuando sacaron a los judíos en el siglo II, y le pusieron ese nombre como para mortificar a los israelíes, para darle, bueno, vamos a borrar la identidad de ustedes y vamos a llamar esto, pensando en los filisteos, los enemigos tradicionales de los tribus israelíes. Pero todo es artificial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero sí pensadores marxistas enarbolaron la tesis postcolonial y por eso lo utilizan. Lo utilizan porque en su esencia el Islam como religión tiene un yihad. Si los islámicos que siguen un curso
literal y fundamentalista del Corán y del Hadís y los sunás islámicos, pues están en una guerra santa, porque eso es como único ellos van a lograr lo que consideran que necesitan lograr, de modo de que esto para ellos es algo natural. Entonces, pues los globalistas ven esto y dicen, estos son buenos aliados que podemos tener para precisamente buscar nuestra destrucción de la civilización occidental. Fíjate que Europa ha estado llevando a cabo una invasión de islamistas por una vía perfectamente legal, aprovechándose de principios judeocristianos, de la caridad, la hermandad, para invadirlos, para una vez dentro, no asimilarse a los países judeocristianos que han entrado, no, sino para abolir, deconstruir. Entonces, todo esto es consistente con el posmodernismo, todo esto es consistente con el marxismo. Que después, en determinado momento en el futuro, tengan que enfrentar e eliminar a los islamistas, bueno, eso será una guerra para otro día. Pero mientras tanto, en Europa, nada más que hay que visitar una ciudad europea para darte cuenta la grave amenaza y la transformación que ha habido desde estas invasiones. Esto es una nueva invasión musulmana que estamos viendo como se vio en otra época. Entonces, es en ese sentido que es de gran utilidad. Recientemente se acaba de terminar la conferencia de las partes, en nada menos que en Dubái. O sea que lo que se está pidiendo es, bueno, lo que busca las Naciones Unidas y ese formato globalista para destruir la economía mundial, para poderla controlar, ¿verdad? Entonces, pues en esta guerra a combustibles fósiles, pues bueno, tú dices, pero ¿cómo es que Dubái lo está hospedando? Recordemos que la idea de energía renovable, los carros eléctricos, por ejemplo, casi todos los elementos necesarios para construirlos, primero lo tiene China, pero también están en lugares como Afganistán, en lugares del tercer mundo, porque no es que no estén, porque los elementos que se llaman elementos raros, o sea, los rare earth, esos elementos que son 17 metales cruciales para la producción de la alta tecnología, no es que no existen en los Estados Unidos y en otros países, existen, pero es muy contaminante el estar en la minería, raspando y raspando la tierra, entonces se lo dejaron a otros países para que lo hicieran, pero eso fue un fallo, porque ahora, ¿quién ha aprovechado toda esa situación? China. Entonces, cuando se habla de mover hacia los carros eléctricos, para dar un ejemplo, quiere decir que esto es una dependencia casi absoluta de China, porque es quien controla estas minerías. Entonces, por un lado, esto es algo que a determinados países musulmanes les interesa. Afganistán acaba de abrir una embajada en China, es uno de los primeros países que le permite tener una embajada, bueno, porque tienen una relación estrecha. China se está beneficiando de todo ese tesoro que está bajo la tierra afgana. Pero la agenda completa para ellos, de acuerdo a sus lecturas, del cambio climático, que repito, digo lecturas porque realmente es cuestionable. O sea, podemos todos decir, ok, el clima cambia, pero decir que el hombre es el gran responsable de cambiarlo y que todo va a cambiar a la velocidad que ellos están proyectando, son la misma gente que nos dijeron que iban a haber millones de muertos del coronavirus, que iba a haber, o sea, que los Estados Unidos iba a haber, no sé, 10% de la población, qué sé yo, iba a desaparecer. O sea, generando pánico, doctor. Porque cuando, mire, uno observa, y nosotros hemos estado en Londres recientemente, ¿no? Cómo se está manejando el control de la opinión pública de una manera que incluye el sinsentido, pero a la vez incluye todos estos elementos que usted bien ha explicado. Y mucha gente no es capaz de entender porque
se ha trabajado también la disminución del pensamiento crítico y la capacidad de la gente de pensar un poquito más allá o de pensar mal, porque uno siempre tiene que pensar mal para poder llegar a conclusiones. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente se imagina, dentro de una ignorancia supina, que un califato puede coincidir con la agenda LGTB+. Lo vimos recientemente en Londres, unas manifestaciones de gran calibre a favor de Hamas y a la vez gente portando los símbolos de la LGTB+. Entonces, o es ignorancia, o es política, o es estrategia. Pero, adelante. No, mira, me alegro que toques eso y que lo hayas presenciado, porque es que recuérdate que el posmodernismo pues argumenta que la verdad no existe, que todo es como uno lo interprete. Entonces, si eso fuera cierto, pues entonces uno puede decir, bueno, ¿y quién nos dice que de verdad esto ocurre en el Islam? Igual que hemos oído que te van a decir, bueno, poner a duda si el holocausto ocurrió de verdad. Entonces, quiere decir que aquí se está trabajando, por un lado, nociones que, como tú bien resaltas, son contradicciones extraordinarias, porque si hay una ideología, religión, lo que se le quiere llamar al Islam, contra la comunidad gay, son ellos. O sea, pero expresamente. Y si vamos a la praxis, que tanto Marx pues, le gustaba, o sea, no sé, los tiran de edificios, cometen obscenidades, de abusos, a pesar de tener una gran práctica homosexual entre los hombres musulmanes. O sea, quiere decir, bajo closet, o sea, porque no se te ocurra decir eso. Entonces, todo esto es como se está fomentando, por un lado, estas corrientes, pero de pronto está también el mazo, y aquí también vuelve el marxismo con la tolerancia represiva de Herbert Marcuse, donde busca la represión de opinión, la censura de opinión y nada más que dejar una. Hoy eso lo llaman idioma de odio. Idioma de odio. E Irlanda es un caso clásico. O sea, un musulmán está acuchillando a personas y ¿quiénes son las críticas? El pueblo irlandés que salió a la calle ya cansado de el doble sistema de justicia y pues sin embargo no solo los medios desinforman a la población, sino quieren penalizar el que vaya a criticar y decir que fue un musulmán, literalmente. Entonces, esto es el otra arma que están usando, que cuando te dicen inclusión, dices, uy, qué palabra más linda, inclusión. Bueno, con eso viene, porque es un paquete muy interesante, es un paquete que requiere áreas de espacio libre. Entonces la persona dice, no, yo necesito un espacio para sentirme cómodo. Entonces en ese espacio tú no puedes criticar, porque no, si lo estás criticando, entonces eso es fobia, entonces tú no puedes hacerlo. Entonces, de esta manera han arremetido leyes e ilegalizado libres opiniones, libres expresiones que jamás sería pensable en una sociedad abierta y libre y plural que alguien por emitir una opinión podría ser censurado, pero ahora para tener inclusión, de acuerdo como ellos lo están vendiendo, pues entonces tiene que haber espacios de seguridad que ellos lo llaman, y ese espacio de seguridad tiene que ser censurado. Esto es exactamente lo que Marcuse hablaba, un marxista convencido. Por eso es que vuelvo, que si una persona quiere ver de dónde vienen estas ideas, tiene que trasladarse al marxismo cultural. De ahí es donde está fundamentado todas estas cosas delirantes que estamos viendo. La teoría crítica queer parte también de entendimientos de liberación, entre comillas, en la expresión sexual.
Entonces, quiere decir que a ti te están oprimiendo si tú quieres tener sexo con un mono y te van a negar eso. No, no, porque tú tienes derecho a tener sexo con un mono, con un menor de edad, con quien sea. Bueno, todo esto es este delirio, esta locura, ¿no es verdad? Tiene una programación ideológica que, repito, tiene su fundamento en ya una tercera ola de marxistas que a través de los años 70, a partir de los años 70, pues empezaron a desarrollar teorías y está el fenómeno de la interseccionalidad, que de pronto, o sea, por ejemplo, una mujer que sea negra, lesbiana, tal vez si está obesa, pues reúne ya tres pues, cuestiones para poder tener agravios contra el mundo y decir que está explotado por todo el mundo. Entonces, mientras más problemas la persona agrava tener, más protección. Entonces, quiere decir que tú, pues, imagínate tú, cualquier crítica en un sentido, un ladrón, y por eso vemos a través del mundo, y eso se ve en los Estados Unidos también, que se tolera, y ¿cómo se permiten las tiendas que entren y a mansalva roben y no le meten, no le presentan cargo? Bueno, no le presentan cargo porque lo están viendo desde un lente marxista, de acuerdo a estos entendimientos de teoría crítica de la raza, de teoría de explotación, que esto es una forma de retribuir, hay que tolerar esto. Entonces, hay una serie, doctor, una serie que están presentando en la plataforma Netflix y que ha sido particularmente una de las más exitosas, es una serie francesa, donde se alaba a un individuo que es ladrón y se convierte sobre su obra, que parte de una historieta muy vieja en Francia, pero que ha tomado fuerza con un personaje que le da la vuelta al mundo ahora como un ladrón admirado, ¿no? Y esto forma parte, obviamente, de todo este tema que se está implantando, donde se afianza la diferencia por el color de la piel o por si los oprimidos y los opresores, en este caso, esta serie, La PAN, es con un protagonista negro que pues se encarga de reivindicar su posición como un criminal de alto nivel, pero ensalzado en el tema de la ideología. y fíjate, Maybor, que esto de nuevo es en la cultura, o sea que todo esto, o sea, lo que ganamos tras la caída del comunismo soviético en 1989 lo hemos perdido en la cultura, porque el avance ha sido extraordinario por medio de la cultura. Y es ahí donde está este terreno y la Agenda 2030 se mueve dentro de la cultura cuando ellos te dicen un reporte, porque la ciencia lo dice. Bueno, la ciencia te lo dice, pero lo que no te dice es que esa ciencia son todos laboratorios que reciben financiamiento de ellos mismos y claro, le van a decir los reportes que ellos quieren que les digan. Eso es un fraude extraordinario. Entonces, claro, tiene que venir mecanismos de censura, y esto lo vemos constantemente, campañas para terminar la desinformación. Bueno, todo esto está muy elaborado para eliminar todo criterio crítico, toda opinión divergente. Es repito, la tolerancia represiva de Herbert Marcuse, que él lo explicaba en su ensayo de 1965 claramente los pasos que había que tomar, y eso incluía suspender los derechos civiles de ciertos grupos para promover una visión antifascista, como que llamaban eso. No es casualidad tampoco que todos le dicen a cualquiera que no sea comunista o islamista, le dicen fascista. Todo, cualquiera fascista, sin ni saber lo que es el fascista, pero no importa, porque están siguiendo los guiones de los marxistas que siempre utilizaron, todos los marxistas culturales, pues argumentaron su postura para evitar que el fascismo llegara al poder o que se mantuviera en el poder, porque ellos percibían que todavía seguía el fascismo. Entonces, hay que estar atento a eso y no es de extrañar para nada esta alianza y la utilización de el mundo islámico como una alianza para destruir a la civilización occidental. Y repito,
y aquí estoy volviendo, pero para hacer hincapié, la teoría crítica postcolonial fue el puente, si nos remontamos en Cuba comunista, o sea, la tricontinental y todas las movidas subversivas contaron con la organización palestina para promover la subversión, o sea, el entrenamiento. Ese matrimonio ya está bien establecido. Entonces, ahora pues toma otra forma, pero siguen en marcha. Así es, y bueno, hay que revisar los últimos eventos. O sea, les recomiendo a la gente que nos está viendo, por ejemplo, la votación que hubo en Naciones Unidas, que es en contra de Israel, una resolución que no menciona a Hamas como grupo terrorista, sino que apela a un cese al fuego, pero prácticamente borrando la acción que generó la guerra entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. También vale la pena que ustedes revisen, porque muchas veces no entienden lo que está pasando con la presidente de la Universidad de Harvard, que es una Ivy League, una universidad conocida a nivel mundial, tal vez es la más famosa de todas, pero su presidente ha cometido una serie de exabruptos que hoy en día han generado crítica, entre ellos, por supuesto, que de la comunidad de estudiantes judíos, porque prácticamente están negando su propia existencia. Son elementos muy interesantes que vale la pena discutir. A esta hora, y quiero invitarlos para que aprovechemos la oportunidad para que se unan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, y también a nuestro canal de YouTube. Por favor, si ustedes no se han suscrito, vayan y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. También quiero aprovechar la oportunidad y para empezar la segunda parte de nuestro programa, de invitarlos para que se unan a nuestra, si se quiere, es nuestra causa más hermosa, Freedom Voice Report. Ustedes pueden participar como voluntarios. Ahí está el código de barra para que entren a nuestro grupo y sigan todo lo que estamos haciendo, que va desde investigación hasta programas de ayuda social para la gente en América Latina que quiere entender el proceso que estamos viviendo. Doctor, en esta segunda parte del programa quisiera que nos refiriéramos a otro tema que es absolutamente preocupante y tiene que ver con la infiltración al sistema de gobierno de los Estados Unidos y a la inacción o incapacidad de detención o muchísimo otros o que tienen que ver con el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Un individuo colombiano que participó por 40 años en lo que es el espionaje abierto y que ocupó cargos de embajador de los Estados Unidos en un país como Bolivia, hasta cargos importantísimos en Argentina y en muchos otros países como Honduras, pues terminó siendo un espía del régimen cubano por tantos años, más de 4 décadas, doctor. Esto es grave. Estamos hablando del caso de Víctor Manuel Rocha. Adelante, doctor. Gravísimo es el caso. Solo quiero hacer una pequeña observación porque es muy importante con respecto a lo que se está viviendo en la Universidad de los Estados Unidos y muy en particular lo de la presidenta de Harvard y de otras universidades. Estas universidades, si estuviéramos hablando que la defensa de que se esté deteniendo a estudiantes y profesores, en efecto, llevando a cabo una apología al genocidio, si estuviera defendiendo eso en méritos del absolutista, de la libre expresión, uno diría, bueno, se cuestionaría. Están defendiendo la libre expresión. Sin embargo, estas mismas universidades y estos mismos presidentes censuran a cristianos, censuran a muchas personas que van a hablar por considerar que son una amenaza para grupos particulares de sus estudiantes, o sea, porque ahí entonces pues van a decir los grupos de intereses especiales de la ideología de género, de la teoría crítica queer, etcétera, que van a decir no, que no se sienten seguros y los censuran. Así que la libre expresión a los conservadores, a los cristianos,
eso sí que lo censuran, ya lo llaman nacionalistas blancos y que no deben de ser permitidos tener una plataforma, no se le debe de negar una plataforma para expresarse. Sin embargo, están haciendo esta defensa por causas repudiables de la extrema izquierda. Entonces, el foco ideológico, siempre volvemos a eso y volvemos a la fundación, el fundamento, mejor dicho, de los marxistas culturales que abogaban por la censura y la suspensión de derechos de civiles para personas en la derecha conservadores y la tolerancia solo para la izquierda. Esto es un ejemplo clásico. Vamos ahora a El espía Rocha. Maybor, hay una serie, los Estados Unidos, y no es de ahora, lleva mucho tiempo que no toma en serio lo que es el espionaje. Hay un alto oficial que desertó hace muchos años de Rumanía, de la inteligencia, Pachepa, y él hablaba de cómo en el orbe comunista, cuando la Unión Soviética, la mayor inversión que ellos hacían era para promover la desinformación, tener a cabo un ejército de espías, de informantes, de personas que iban a falsear la información en el occidente para buscar siempre resultados mejores. Y esto ha sido algo que no ha logrado entender los Estados Unidos. El señor Arocha, como tú bien señalas, 4 décadas espiando, se une a una gama de otros espías que han tenido la tarea explícita de presentarle a los Estados Unidos, a la inteligencia de los Estados Unidos, reportes falsos de la realidad de la amenaza, por ejemplo, de Cuba comunista, de su colonia en Venezuela, de la participación de focos subversivos en América Latina. La desinformación es una herramienta fundamental en lo que es la inteligencia. Cuba comunista entendió muy bien la importancia de esto porque la penetración que hubo en el Departamento de Estado del entonces presidente Dwight Eisenhower, cuando Fidel Castro estaba todavía en las montañas peleando, donde se le negaba y decía que él no era comunista, cuando la CIA tenía informes de tanto Fidel como Raúl Castro, contactos desde la década de los 40. Sin embargo, estos elementos que después con el tiempo se sabe que tenían relaciones con la KGB y que tenían la tarea de desinformar acerca de una amenaza, pues así fue que llegaron al poder. Entonces, pues era natural de que ellos iban a invertir enormes cantidades de dinero en promover el espionaje, la inteligencia y la contrainteligencia. Entonces, es alarmante pensar que una persona como el espía Arocha pueda haber estado 40 años sin ser detectados, porque para eso ocurrir quiere decir que un montón de otras personas le dieron el visto bueno. Entonces, ¿qué amenaza es esto para los Estados Unidos? Que quiere decir que primero la cantidad de desinformación que se le dio acerca de la amenaza y los logros que tenía el castrismo en este caso, en cuanto a grupos dentro de los Estados Unidos, grupos terroristas, las Panteras Negras, grupos que están, grupos islámicos, que están en movimiento y conspirando contra los Estados Unidos, el ocultar la participación de Cuba en el narcotráfico al punto que es una de las fuentes principales de ingresos de Cuba comunista. La relación, por ejemplo, de Hezbollah con la dictadura en Venezuela, todas estas cosas quedan frustrada la postura de los Estados Unidos en cuanto a tener una información correcta cuando tienes personas de alto nivel desdibujando la realidad e insistiendo en una narrativa que es completamente falsa y errada. Entonces, esto nos demuestra realmente una grave amenaza
para los Estados Unidos el síndrome de La Habana. Para los que no se acuerdan, en Cuba, oficiales de la embajada, después del acercamiento de los Estados Unidos y de Canadá, empezaron a quedarse sordos, tener problemas, trastornos de dormir, problemas irreversibles, y se ha llegado a la conclusión por muchos paneles de estudios que fue debido a la utilización de microondas, o sea, radiación de alta potencia de microondas para espiar a distancia de dispositivos como laptops o teléfonos celulares, sin que la persona se diera cuenta. Aparentemente, uno de los efectos colaterales es que, bueno, se quedaron sordos y padecen hasta este momento de trastornos cerebrales. Esto ha ocurrido en otros países en Europa, o sea, quiere decir que esta tecnología, que probablemente tiene sus huellas rusas y seguramente contiene también fabricación china, sirve propósitos enemigos de los Estados Unidos, y esta realidad es el daño que personas como Arocha, como Ana Belén Montes, como el matrimonio Myers y tantos otros logran por esa penetración a alta esfera del gobierno de los Estados Unidos. Para no ir más lejos, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Obama, para que tú veas que es el mismo principio. Elementos del islamismo radical inundaron el Departamento de Estado con información falsa, al punto de que si alguien se pregunta por qué incluso George W. Bush, el Bush hijo, no hablaba del el Islam como enemigo o el islamismo, sino hablaba de, en términos genéricos, terrorismo, la guerra contra el terror, y decía que el Islam es una religión de paz. Todo esto obedece a esa desinformación, esa campaña de engañar a las personas diciéndole que, mira, esto es lo mejor, la mejor medida que podemos hacer. Pero sin lugar a duda es, volviendo ahora al caso del colombiano Arocha, frustradísimo que esto ocurra en los Estados Unidos, que esta persona haya podido hacer todo el daño que hizo, ¿la verdad? Porque ya él se retiró del espionaje, tiene empresa, que es probable que esa empresa, porque siempre va a seguir, siempre, o sea, rindiendo servicio. Esto es como la mafia, tú no te puedes salir de todo, pero ya estaba en un negocio que probablemente cuenta con fondos oscuros de Cuba, del narcotráfico y de una serie de otras cosas. Les probablemente sirve de lavar dinero para la dictadura cubana y todo esto, pero que los Estados Unidos no haya tenido la capacidad para detectar esto es peligrosísimo, y por eso explica Mayborn, cuando la persona dice, pero ¿cómo es que el régimen cubano ha durado todo este tiempo? Bueno, han durado porque son la cuarta potencia de inteligencia en el mundo, y han entendido bien la geografía y el papel importante de tener un ejército de espías para promover la imagen que ellos quieren tener. Entonces, en todo ámbito esto lo vemos con una agresividad extraordinaria. Entonces, esto es como se dice en inglés, the tip of the iceberg. O sea, no, es muy lamentable, y yo escucho a algunas personas en el FBI celebrando como si han descubierto el pan picado con esto. No, esto es lo que demuestra un grave fallo en un sistema, que cómo es posible que esto haya podido ocurrir, que este hombre haya sido ascendido y o sea, lo agarran simplemente con un plante del FBI que le hizo creer que él era un agente cubano, y este señor le empieza a alardear sobre todo las cosas que hizo. Entonces, es como tú dices, pero que seguro se sentía, y por supuesto que se sentía seguro, porque Importante destacar, doctor, también que este hombre no podía estar solo, porque debería haber tenido
un engranaje para poder operar en el Departamento de Estado por tantos años. Así es que el espectro de un espía de esta naturaleza no puede estar reducido a una sola persona. Esto, Correcto. Era para que uno, no, no, ese es un punto importantísimo que acabas de hacer. En esta operación no es posible haber llegado a este hombre sin haber poder nombrar por lo menos 20 o 30 más personas que de una u otra forma tendrían que haber sido también arrestados y estar en un proceso de investigación bajo las llaves de la cárcel, porque si no son una fuga probable del país. Y sin embargo, solamente sabemos de este caso aislado, que lo están presentando así como caso aislado, y para colmo, en algunos círculos está diciendo que Cuba Comunista está cooperando con, con el caso este. Entonces, es como... es Eh, absurdo. Es absurdo. Nos llama mucho la atención, doctor, que en los últimos meses se hayan hecho señalamientos sobre, por ejemplo, el senador Bob Menéndez, con sus vinculaciones con el gobierno de Egipto, el mismo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adam, que también ha sido señalado por haber presuntamente trabajado o tener relaciones con gobiernos extranjeros, al igual que no podemos olvidar el ex representante en el estado de la Florida, David Rivera, que trabajó y recibió fondos del régimen de Nicolás Maduro para su representación. Estos señalamientos, senadores, representantes, alcaldes, llaman mucho la atención, sobre todo por la presentación de los casos o de las investigaciones en el que se llama la parte cronológica. Los tiempos son muy importantes en esa presentación. correcto. Cuando Totalmente. Y en el caso, por ejemplo, de Bob Menéndez, esto no es la primera vez que ocurre. O sea, cuando él estaba, había un informe de que por medio de que iba a Santo Domingo y por medio de una amistad que tenía con un donante, un amigo de años, pues estaba teniendo relaciones sexuales con menores de edad y todo esto, que después, en lo personal, diferentes fuentes me dijeron que la información la proveyó Cuba Comunista al gobierno del entonces presidente Obama. Y uno dice, bueno, ¿por qué se meten en esto? Bueno, porque Bob Menéndez era una figura del Partido Demócrata, pero el senador de más influencia en relaciones exteriores y era un obstáculo en cuanto al acercamiento con Cuba comunista y al acercamiento con Irán. Entonces, desde hace tiempo, la izquierda quiere que se vaya porque de nuevo está impidiendo el levantamiento del embargo, el levantamiento de las sanciones con Irán, que si bien pues Biden le concedió eso, pero siempre ha sido un problema. David Rivera, lo mismo. O sea, con esto no estoy poniendo Pero en un... hay algo, doctor, bien interesante, y es el hecho de que también han sido señalados en una investigación en la Cámara de Representantes 12 miembros de la familia del presidente Joe Biden de haber participado en una trama de corrupción y recibimiento de sobornos de gobiernos extranjeros, como por ejemplo una vinculación con un presunto empresario que forma parte del Partido Comunista Chino o de Ucrania, por ejemplo. Pero son dos raseros diferentes, son dos visiones diferentes. Claro, mira, Pues, en el caso de Eric Adams, es curioso que a partir de que él se pronuncia, fíjate que mientras él estaba a favor de las fronteras abiertas, por lo menos no hacía ninguna crítica hacia eso, no había ningún problema. Basta que él empezó a demostrar cierta hostilidad hacia la política inmigratoria de los Estados Unidos por la razón obvia de que está convirtiendo a Nueva York en un basurero, pues entonces de pronto cae esto. Con respecto a lo de el hijo del presidente y el presidente, porque yo creo que esa conexión cada día está más clara, eh, el Departamento de Justicia, Maybor, actualmente en los Estados Unidos, es un brazo político de la rama ejecutiva y del Partido Demócrata, de modo de que no podemos esperar
absolutamente nada. Y si al final de todo le dan, ¿qué le van a dar? No sé, 1 año de cárcel. Quiere decir que probablemente le hubieran dado 100 años de cárcel si realmente hubiera habido una investigación debida. O sea, que del Departamento de Justicia actual no podemos esperar absolutamente nada, y todo lo que tiene que ver con esta investigación, hay información que ellos tenían desde hace mucho antes y no hicieron nada. Empiezan a mover los dados cuando informantes, o sea, whistleblowers, pues ya presentan evidencia de diferentes agencias, y entonces pues no les queda más. Y aparte hay un control en la Cámara Baja de los republicanos que sí están teniendo las audiencias y que sí están teniendo efectividad en cuanto a informar al pueblo estadounidense. Entonces, de ahí que pues están ahora mandados a correr, pero yo creo que son diferentes ángulos. Y en el caso de Bob Menéndez, esta conexión con, por ejemplo, Egipto y el gobierno de Egipto, esto es solo una agencia internacional de espionaje que podría haber facilitado cierta información que tienen. Y de nuevo, para mí no tiene ninguna duda que Cuba comunista en cuanto a eso le conviene, y como New Jersey de todos modos es un estado seguro para los demócratas, en casi siempre es el caso, tristemente. Yo tengo muchas familias, muchas amistades en New Jersey. Pues si sacan a Bob Menéndez, prefieren tener otro que va a votar más consistente con la agenda que quieren promover en cuanto a Cuba, en cuanto a Irán, en cuanto a Venezuela, en cuanto a Nicaragua, en cuanto a Bolivia. Y eso pues es muy triste, pero ese es el papel que sirve el espionaje internacional. Muy grave esto, doctor. Se nos ha agotado el tiempo, pero quisiera nuevamente reiterarle una invitación para seguir discutiendo, porque vienen temas graves. 2024 va a ser un año movido, un año álgido, un año de campaña electoral, un año de elecciones, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en muchos otros países importantes, que hacen que definitivamente se requiera entender los procesos que se están viviendo para poder no solamente comprender, sino saber lo que se está diciendo, porque hay mucha gente que no está valorando lo que se requiere para poder mantenerse en libertad. Y eso creo que es el compromiso más grande que tenemos. Así que estamos en una guerra existencial. Si bien es cierto a través del mundo, pero en los Estados Unidos, y esto es importantísimo por las implicaciones que tiene los Estados Unidos en el teatro mundial. Así que sí, concuerdo plenamente que el año que viene son elecciones fundamentales. Yo sé que siempre se dice, no, estas elecciones, la de 2024 es como se dice en inglés, un do or die. O sea, no queda otra. Si no se hace, es de apague y vete. O sea, realmente es muy importante que sean honestas, que no logren impedir que el presidente Trump pueda competir libremente en las elecciones. Así que hay muchas cosas que están en juego. Y para mí un placer será compartir contigo siempre. Y feliz año nuevo y muy felices Pascuas, como se llama. No. Feliz Navidad y un hermoso nuevo año con bendiciones, y seguimos en contacto. Así es, doctor, mil gracias. Y quiero darle las gracias a toda la gente que nos ha seguido en nuestras diversas plataformas. Cariños, un abrazo especial a todos nuestros amigos de la comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en nuestro canal de YouTube. Si ustedes no se han suscrito, por favor, háganlo y pasen la voz, pasen los videos, amigos, familiares, y compártanlo en las redes sociales. También queremos darle la bienvenida a todos nuestros seguidores en las diversas plataformas. Nos despedimos aquí y recuerden mantenerse libres. Ese es uno de los grandes compromisos. Nos vemos en la próxima emisión y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar.
En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80.000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.